En tiempo presente, economía. Recibimos al economista Ramiro Almada de la consultora Oikos. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ramiro, recién analizamos desde el punto de vista político la relación con Argentina y en particular el Tratado de Intercambio de Información Tributaria. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué significa el tratado y qué consecuencias puede tener? Bueno, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, de la información que hay que remitir, digamos, en caso que sea solicitada, nosotros entendemos que esa información, de que como lo expresa el propio decreto, digamos, o el propio proyecto o el acuerdo que está en discusión del Parlamento, la información que se puede proporcionar, ¿no?, es información que las autoridades de uno u otro país solicitan al otro país, con determinada característica. O sea, no puede ser una información de una pesquisa generalizada, o sea, donde se pide información sin determinar, tiene que ser específica para un determinado sujeto o un determinado contribuyente en un país o en otro, y a su vez tiene que estar condicionada, o en cierta forma tiene que ser consecuencia de una intervención en el otro país para la liquidación o el pago de los impuestos, ¿verdad? ¿Quién puede pedir esa información? No, la puede pedir el gobierno argentino o el gobierno uruguayo a través de los organismos que consideren oportuno. No, ¿verdad? Tiene que ser la justicia. No necesariamente. No necesariamente. Lo puede pedir también, pero no necesariamente. Claro. Ahora, lo que creo que hay que tener claro es que Uruguay, cuando empezó con este tema, con la discusión de cuáles eran las características que iba a tener este acuerdo, ¿verdad?, puso una serie de condiciones, una serie de requerimientos, como por ejemplo que el acuerdo contemplara la doble imposición, de evitar la doble imposición. O sea, ¿qué quiere decir la doble imposición? Que cuando uno paga un impuesto, al mismo impuesto en un país, eso que pagó sea descontable en el otro país, ¿verdad? A su vez, lo otro que pidió fue que no fuera retroactivo, o sea, que esto empezara a regir a partir del momento en que el decreto entrara en vigencia, ¿verdad? Eso quiere decir que no se puede ir para atrás, o sea que todo lo pasado es información para atrás, es información pasada y que no es sujeto, digamos, de este tipo de investigaciones que se puedan realizar. Claro. También otra de las cosas que pidió fue la exclusión de las informaciones cruzadas, esa de fiscalización entre la DGI de ambos países, con un criterio que no fuera específico, ¿verdad? O sea que decir, bueno, yo necesito que me den información de todos los contribuyentes uruguayos que están en Argentina o todos los argentinos que están en Uruguay, ¿verdad? Ese tipo de cosas no puede ser. Fueron el condicionamiento que Uruguay pidió. Y todos esos puntos están contemplados en el acuerdo, ¿verdad? O sea que lo que nosotros como país solicitamos que sea tenido en cuenta, fueron contemplados en la negociación y están incluidos en el proyecto. Entonces, yo creo que esto hay que enfocarlo no con una visión de corto plazo, sino con una visión de mediano y de largo plazo. O sea, Uruguay es un país que en este periodo de tiempo, desde la crisis para adelante, ha mostrado ser un país serio, un país con una muy buena reputación, ha honrado el pago de todas sus obligaciones, cosa que algunos países de la región no lo han hecho, y eso gozamos de determinado beneficio, determinada reputación ante el escenario internacional. Eso que nos hace, eso nos posibilita de que nuestro país tenga acceso a un determinado nivel, de inversiones con determinadas características que son las que contribuyen al desarrollo del país, ¿verdad? Hemos visto que a Uruguay, si bien han venido empresas extranjeras, argentinas y brasileñas, también han venido muchas empresas europeas que se han instalado en el país, no solamente por la posición geopolítica y estratégica y por las características de los recursos naturales que tenemos disponibles que les sirven para su industrialización, sino más que nada también por el hecho de que Uruguay es un país en donde existe una jurisprudencia y existe certeza jurídica y hay seriedad en los procesos internos, ¿verdad? Entonces eso también le facilita a Uruguay que de inversiones de determinado nivel vengan al país. El estar posicionado y tener determinadas características lo hace un país atractivo. ¿Qué te quería decir con esto? Que bueno, que el hecho de poder cumplir con los requerimientos que nos está pidiendo la OCDE para tratar de mejorar nuestra posición a nivel internacional, yo creo que no hay que mirarlo en el corto plazo y decir, bueno, obviamente que esto tiene un efecto a corto plazo. Yo creo que más que nada por el hecho que todavía el tratado no está definido, o está medio definido porque Uruguay aún sigue discutiendo, entonces hay muchos inversores que quizás estén un poco cautelosos de realizar inversiones ante esta situación,
pero nosotros entendemos que la mayoría de las inversiones que tienen un criterio de definición de sus inversiones con un fin de rentabilidad y de hacer las cosas bien, este tipo de tratado no les debería de afectar en nada la inversión, ¿verdad? Porque son otros los determinantes o otro conjunto de factores lo que determinan cuando uno invierte en un país o en otro, ¿verdad? O sea, como te decía anteriormente, juega la posición geopolítica, los recursos naturales, la certeza, la seguridad jurídica que hay en el país, la estabilidad política, la estabilidad social. Esos son factores determinantes para determinado nivel de empresas al momento de considerar en dónde invertir, ¿verdad? Entonces, con este tratado, yo creo que Uruguay, si bien es un tratado que en este caso está enfocado específicamente a Argentina, y todos sabemos el peso que tienen los inversores argentinos en el mercado inmobiliario, creo que hay que mirarlo en el mediano y en el largo plazo. Claro, hay algunos operadores que consultamos la semana pasada y nos decían que tanto en Colonia como en Punta del Este, todos los lugares donde llega más inversión desde Argentina, se nota claramente una disminución de la llegada de capitales. Puede ser también por el hecho de que se esté generando un cambio, digamos, que tenga que pasar un periodo de acostumbramiento a la nueva regla. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, la caída o el descenso en las inversiones, más que nada en el sector inmobiliario, ¿verdad? Estamos hablando, sí. Porque las inversiones argentinas que vienen hacia el sector agropecuario lo siguen haciendo como lo empezaron a hacer desde hace 5 años para atrás. Creo que más que nada hay que tener en cuenta dos factores. Primero, la situación coyuntural que está viviendo Argentina, de que hay en cierta forma una restricción a las salidas de capitales. Eso es un factor. Sí. O sea, y a su vez este factor de definir el tratado de intercambio de información fiscal puede ser uno de los factores, pero si tú me decís, yo creo que es la combinación de los dos, o sea, y el más peso consideraría que está más pesando en estos momentos es el tema de la restricción de la salida de capital. O sea, me parece que ese es un proceso que se va a dar, se va a ir decantando a medida que vaya transcurriendo el tiempo y a medida también de que vayan, o sea, yo creo que acá hay un factor como psicológico, podríamos decir, de que claro, todo el mundo piensa de que, bueno, que como se va a firmar un tratado de intercambio de información entre Argentina y Uruguay, bueno, todos los dos gobiernos se van a intercambiar información para un lado y para el otro de forma indiscriminada, y no es así. O sea, hay protocolos, hay formas, hay determinadas características que hay que cumplir en este tipo de acuerdos, y que, bueno, hay que considerar eso. O sea, no es algo que se ha hecho de forma, que va a ser de forma indiscriminada, sino que va a ser algo consensuado. Y a su vez, bueno, también cada uno de los países tiene la potestad de decir que si considera ante determinada situación que no corresponde brindar la información, no la brindará. O sea, tiene totalmente independencia de poder hacerlo, ¿no? Bien. O sea, creo que tenemos que tratar de pensarlo más en el largo plazo, más en el mediano plazo y con otra cabeza. O sea, algo que como país nos va a tratar de posicionar a nivel internacional y a su vez como país en la región con determinadas características. Muy bien, Ramiro, gracias por este análisis. No, por favor. Un abrazo. El economista Ramiro Armada es socio de la consultora Oikos.